Bueno, hoy nos trae la palabra Julie y oramos para que esta palabra que Dios puso en su corazón desde hace tiempo penetre en nuestros corazones y sirva y cumpla el propósito para el cual Dios nos la trae. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buen día a todos. Bueno, como verán, el título de hoy es Tres personas, un solo Dios. Poderoso su nombre, como decía, y no es fácil estar acá y hablar de ese nombre. Pero primero quiero arrancar con una pregunta que dice: cuando alguien les pregunta ¿quién es Dios? ¿Quién es el Hijo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? ¿Qué le responden ustedes? ¿Cómo le explicamos la deidad o la Trinidad? ¿Alguno tuvo que explicarlo alguna vez? ¿O pudo explicarlo? No. Yo tampoco. Bueno, es que sí. Dice, la Trinidad se compone de tres personas distintas y únicas, pero al mismo tiempo son uno. Sabemos que la Trinidad es un misterio teológico que suele confundirnos. Para entender su unidad, es decir, que son uno, es esencial que reconozcamos lo que abraza todo. ¿Qué quiero decir con todo? Si no lo entendemos, si no lo podemos explicar, ¿cómo lo vivimos? ¿No? La palabra expresa claramente que hay diferencias en cuanto a la administración de la deidad. Pablo explicó a la iglesia de Corintios en 1 Corintios 12, del 5 al 7, que dice: hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Y luego escribe: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Acá Pablo está presentando la obra de la deidad. Pero primero vamos a leer unos pasajes que los nombran separados para ir identificándolo. Primero vamos a arrancar con Dios, la que sigue. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. También lo podemos encontrar en Génesis 1:1, que dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y también en Génesis 1:31, que dice: Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. También podemos encontrarlo en Job 37:5, que dice: Dios hace tronar su voz y se producen maravillas. Dios hace grandes cosas que rebasan nuestra comprensión. ¿Qué quiero decir con esto? Dios es el Padre, es el diseñador, el operador supremo, el creador todopoderoso. Ahora vamos a Jesús, el Hijo. En Romanos 8:29 dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. ¿Y por qué Jesús es el Hijo de Dios? Porque lo dice la Biblia. Nada más, no sabemos. Vamos a leer Lucas 1, del 31 al 35, que es donde habla María con el ángel, que dice: quedarás embarazada y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, preguntó María al ángel, puesto que soy virgen. Y el ángel dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Vamos al que sigue. Jesús tenía que ser puro, sin pecado. En Romanos 5:12
El pecado entró al mundo por un solo hombre, Adán. Pasó a toda la humanidad transmitiéndose de generación en generación a través de la descendencia humana. Si Jesús hubiera tenido un padre biológico humano, habría heredado esa naturaleza caída, lo que le habría impedido ser el cordero sin mancha, necesario para el sacrificio por los pecados. Al ser concebido por obra del Espíritu Santo, la línea de transmisión del pecado original se rompió. Esto permitió que Jesús fuera plenamente humano, nacido de una mujer, pero completamente sin pecado, engendrado por Dios, manteniendo una pureza absoluta desde su concepción hasta su crucifixión. En Jesús 3:16 dice: podemos ver el amor de Dios. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Aunque todos tengamos una descripción física de cómo era Jesús, ya que tomó la forma de un ser humano, Juan en Apocalipsis tuvo una visión de Él. Cristo se sienta a la derecha del Padre. ¿Y a quién se parece? En Apocalipsis 1:13-16 dice: en medio de los candelabros estaba alguien con aspecto de un hijo de un hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llama de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. También está en Apocalipsis 14:14, que dice: miré y apareció una nube blanca, sobre la cual estaba sentado alguien con aspecto de un hijo de hombre. En la cabeza tenía una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Y podemos verlo también en Apocalipsis 19:16, que dice: en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, Jesús, Hijo, es Dios mismo que se hizo carne sin dejar de ser divino, engendrado por el Padre. Amén. Ahora vamos por el Espíritu Santo. En Juan 14:16-17 dice: y yo pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará con ustedes. Acá podemos ver que Jesús promete un Consolador. ¿Por qué? Porque Dios Padre no está en la tierra, Dios Hijo tampoco, ambos están en el cielo. Retomando, el Espíritu tiene mente, y lo podemos encontrar en Romanos 8:27, que dice: y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Y también podemos ver que en Efesios 4:30 tiene emociones. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos, y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. El cuerpo del Espíritu Santo es como el de una paloma. Su descenso como paloma no quiere decir que vuele de un lugar a otro. No. En Apocalipsis 4:5 se lo ve como 7 lámparas de fuego ardientes. Asimismo, podemos encontrar que el Espíritu Santo es omnipresente y se describe en los Salmos 139, del 7 al 10. Aunque también es omnipotente, todopoderoso,
omnisciente, y lo encontramos en 1 Corintios 2, de 9 al 11. Como aprendimos algunas prédicas pasadas, los que recuerdan, a ver si estuvieron atentos, el Espíritu Santo puede sentir un dolor de corazón en una manera diferente que al Padre y que al Hijo. En la palabra no dice, no contristéis al Padre o al Hijo. Al contrario, dice, no contristéis al Espíritu. Y esto, bueno, lo acabamos de leer en Efesios 4:30, que dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con las formas en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos, y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Cuando sentimos la necesidad de volver a Dios, una voz de fondo nos dice, ¿qué estás esperando? O leer la palabra. El Espíritu Santo está produciendo convicción en nuestro corazón. El propósito principal es guiar a las personas a Cristo, como dice en Efesios 2:18. Por medio de lo que Jesucristo hizo, tanto los judíos como los no judíos tenemos un mismo espíritu y podemos acercarnos a Dios el Padre. Entonces, el Espíritu Santo guía, consuela y fortalece a la iglesia. Es la presencia divina actuando en el mundo. Retomando a la deidad, la palabra muestra momentos específicos donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo actúan al mismo tiempo, pero de forma distinta. Y lo podemos ver en Mateo 3:16-17. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz desde el cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Y ahora lo vamos a separar. El Hijo, Jesús, sale del agua. El Espíritu Santo desciende como paloma sobre Jesús. El Padre habla desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido por él. Para que quede más claro, el Padre es el operador, el Señor Jesús es el administrador y el Espíritu Santo es el manifestador. El Padre es quien planifica y envía. El Hijo revela al Padre y realiza la obra de la salvación. El Espíritu Santo aplica esa obra en nuestra vida y nos transforma y nos guía. Aunque cada uno tiene un papel particular, siempre actúan en perfecta unidad. Y ahora les quiero preguntar, ¿qué tiene que ver la palabra Jehová? Porque muchos lo decimos, pero nunca sabemos por qué, ¿no? Jehová es el nombre del ser trino, la Santísima Trinidad. Al Padre se lo llama Jehová, al Hijo se lo llama Jehová y al Espíritu Santo se lo llama Jehová. Es el nombre con el que Dios se reveló al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que bueno, está en Éxodo 6:3. No lo puse. Conclusión. Jesús y el Espíritu Santo son Dios. Pero antes de terminar, les quiero explicar de otra manera, ya que ninguna comparación humana explica perfectamente la Trinidad. Solo sirven para ayudarnos a visualizar algunos aspectos. Y me van a ayudar a traer otras cositas. Yo le voy a hacer una explicación mínima. Bueno, quiero que vean qué tengo acá. Hielo. ¿Qué tengo acá? Agua. Frío. ¿Qué sale de acá? Vapor. Agua caliente. No, sale caliente.
el agua, H2O como todos lo conocemos, puede presentarse como hielo, sólido, agua, líquido y vapor, gas. Cambia su forma y su función, pero los tres siguen siendo exactamente la misma sustancia química. ¿Qué pasa si yo agarro un hielo y lo empiezo a poner en mi mano caliente? Se transforma en agua. Se transforma en agua. ¿Qué pasa si lo pongo en el agua fría? El hielo se derrite, sigue haciéndose agua. ¿Qué pasa si echo todo el agua fría y los hielos en el agua caliente? Está súper caliente. Se derrite y se enfría el agua, pero siempre sigue siendo agua. Se van a fusionar, sí, se van a volver un. Y si podemos explicarlo, Dios, Hijo y Espíritu Santo, ¿cómo lo explicamos? Dios es El hielo. Dios es El vapor. Dios es el agua, siempre es agua. Jesús, el Hijo, el que se hizo carne, el que lo podemos tocar, o lo pudieron tocar, pero yo sé que lo vamos a tocar algún día. Y el Espíritu Santo, el vapor. el vapor que fluye entre nosotros. Amén. Por último, esperen que hay más. Me salió la señor. Bueno, les voy a dar 2 ejemplos más, pero no para que vean, sino para que se lo imaginen. Vamos con el sol. El sol es la estrella en el cielo, el Padre. La luz que llega a la tierra y podemos ver, el Hijo. Y el calor que sentimos en la piel, el Espíritu Santo. Son 3 manifestaciones, pero es un solo sol. Amén. Otro más. Un árbol tiene raíces, el Padre, la fuente invisible. El tronco y las ramas, el Hijo, la manifestación visible. Y los frutos, o podemos decir la savia, es la que le da la vida, el Espíritu Santo. Si quitase uno, el árbol no está completo. Para terminar, quizás nunca podamos comprender completamente cómo Dios es uno y al mismo tiempo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuestra mente es limitada, pero eso no impide que podamos conocerlo y experimentar su presencia. Así como no necesitamos entender toda la ciencia detrás del agua para saciar nuestra sed, porque seguimos tomando igual, tampoco necesitamos comprender completamente el misterio de la Trinidad para recibir el amor del Padre, la gracia del Hijo y el poder transformador del Espíritu Santo. Lo importante no es solo explicar quién es Dios, sino vivir cada día en comunión con Él. Y por último, quería pasar una canción